Bueno, muy buenas tardes ya. Le agradecemos venir a cubrir esta conferencia y básicamente es para responder a la obsesión que ha manifestado el presidente Gabriel Boric con la UDI. Nos parece que más bien una estrategia comunicacional lo que ha levantado el presidente Gabriel Boric a propósito del proyecto de ley de lo que significa la sala cuna universal. Encontramos bien lamentable que como parte de una estrategia comunicacional para tapar sus propios errores, el presidente Gabriel Boric apunte a la UDI como responsable de sus propias falencias. Solamente como dato, en 48 meses legislativos que ha tenido la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric, solamente la última semana de esos 48 meses el gobierno le puso urgencia, le puso el empuje para avanzar en este tema. Y evidentemente uno no puede legislar a matacaballos cuando el gobierno nos ha acostumbrado a presentar cifras incorrectas, cifras que contienen errores y más bien horrores en cuanto a lo que significa y el impacto que tiene fiscalmente, en lo que significa la aplicación de un impuesto para las pequeñas y medianas empresas, que muchas personas ya han señalado que es importante calcularlo bien, legislarlo bien, ver qué va a ocurrir con las salas cunas que hoy día operan a nivel estatal en la Junji y en los jardines infantiles vía transferencia de fondos. O sea, lamentablemente el gobierno del presidente Gabriel Boric ha tratado de endilgar sus propias responsabilidades a la UDI. A nosotros nos enorgullece ser los opositores naturales al gobierno del presidente Gabriel Boric. No tenemos ningún inconveniente con eso, pero pareciera que él sí tiene una obsesión con nuestro partido y lamentablemente ha decidido mentirle al país respecto a los reales alcances de lo que significa este proyecto. La UDI está disponible a aprobar el proyecto de sala cuna, pero a legislar bien, con los cálculos correctos, no aplicando un impuesto disfrazado y encubierto a las pequeñas y medianas empresas que no puedan asumir, calculando bien cuál es el costo de este beneficio que nosotros aprobamos y no haciéndolo a matacaballo. Estamos absolutamente disponibles para hacerlo, pero que no vuelva el gobierno y el presidente Gabriel Boric a poner a la UDI como excusa para no avanzar en un tema que es tan importante. Solamente como dato, la última semana del año legislativo, que terminó hace algunas semanas a fines del mes de enero, el gobierno trató de tener una sesión adicional en la Comisión de Educación, pero no es cierto que ahí se terminaba la tramitación, había una tramitación adicional de varias sesiones en la Comisión de Hacienda, había una tramitación en la Sala del Senado, había una tramitación en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es falso, es mentirle al país, es endilgar en otros sus propias responsabilidades de la ineficiencia que tiene el Estado, el gobierno, para haber aprobado este tema. Y no es casualidad, el gobierno muchas veces ocupa a los niños, lamentablemente los niños, la infancia, no marchan. El gobierno cuando ha tratado de levantar temas de educación no necesariamente lo hace con los temas de la infancia porque no marchan, no reclaman, no están en la agenda pública y en esto, después de 48 meses de gestión de gobierno, el presidente Gabriel Boric se acordó de que este era un tema importante. Para nosotros es importante, este es un proyecto que presentó en su momento el presidente Gabriel Boric, pero no estamos disponibles a hacer el chivo expiatorio de la mala manera de legislar que ha tenido este gobierno y particularmente el presidente Gabriel Boric, que nos imputa a nosotros responsabilidad en esta materia. Con esto entonces entendemos de que la primera semana de marzo, que el propósito del gobierno de terminar este despacho o esta tramitación, despachar la ley, ¿eso no va a ocurrir? Nosotros tenemos absoluta disposición a despachar este proyecto, pero si usted ve el historial de errores en los cálculos, en las cifras que ha tenido este gobierno, más bien horrores, yo dudo que en 2 sesiones se pueda hacer. O sea, yo creo que acá hay que poner la pelota al piso, hay que legislar bien. Nosotros estamos disponibles para legislar, para hacerlo bien. El presidente decía, me da lo mismo que la firma la ponga el próximo gobierno. Esto no se trata de que el presidente ponga la firma a un tema tan importante para todos los chilenos, se trata de hacerlo bien. Hoy día viene una carta de Juan Pablo Suet, que es un representante importante de los pequeños y medianos empresarios de este país, donde dice, hagan bien las cosas y más bien, en vez de imputar o decir que la UDI tiene una responsabilidad en esto, agradecen que se legisle bien.
que los costos de esto no lo paguen las pequeñas y medianas empresas, y quizás las grandes empresas no tienen ningún inconveniente, pero acá hay un consenso en que hay que avanzar en la sala cuna universal, hay un consenso que hay que derogar el artículo 204 del Código del Trabajo. Es importante tener la capacidad de terminar con esta exclusión de aquellas empresas de menos de 20 trabajadores del tema de la sala cuna, pero hay que hacerlo bien. Y este gobierno nos ha acostumbrado en sus cálculos, en sus cifras, a errores bien importantes que finalmente los terminan pagando los chilenos. Senador, ¿y qué le parecen los dichos del presidente Boric cuando dice que en privado hay gente que no quieren tramitar proyectos solo por no darle el triunfo al gobierno? Esa es la manera de pensar que lamentablemente veo que tiene el presidente Boric para estas materias. Yo no caigo en esa lógica, en esa línea argumental de que esto pueda ser de este o de otro gobierno. A mí me interesa que los temas importantes avancen, pero que avancen bien y con la evidencia técnica de lo que funciona. Cuando eso se pone arriba de la mesa, y eso no se hace en una sesión, no se hace en 24 horas de discusión, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Y la mejor demostración de que hemos estado disponibles en otros momentos importantes, yo creo que los 4 años de historia de este gobierno, a pesar de todos los errores, a pesar de todos los horrores que han existido, están en la reforma previsional, están incluso en los acuerdos constitucionales. Nosotros, cuando es necesario discutir bien y tener la capacidad de llegar a acuerdos por el bien de Chile, lo hacemos siempre. Por eso es que se nos apunte a nosotros una supuesta responsabilidad en esta materia, no lo vamos a aceptar. Y derechamente le acusamos al presidente de la República de estar mintiendo a los chilenos y endilgándole la responsabilidad a nuestro partido en esto. ¿Esta iniciativa de la sala cuna, cree que sea una caja vacía, puesto que el próximo gobierno ha dicho que va a ver si quieren usar porque yo espero que se pueda aprobar este proyecto. Son proyectos a ver, hay que recordar que durante este gobierno, durante los últimos años, ya se ha aprobado una reforma previsional que aumenta los costos del empleo en Chile, la cotización adicional que se ha impuesto. Lo que viene en este proyecto es un aumento de cotización también del orden del 0,2 al 0,3%, con cargo al seguro de cesantía, que es un impacto en el empleo y en el costo del empleo en Chile. Y eso hay que ponderarlo también con los más de $1.000 millones que gasta todos los años el Estado de Chile en las salas cunas, de la Junge, de los jardines vía transferencia de fondos. O sea, si queremos avanzar en una sala cuna universal financiada de esta manera, veamos qué pasa con el financiamiento de estos otros jardines infantiles, de estas otras salas cunas que hoy día funcionan financiadas por el Estado. No vamos a crear un impuesto y vamos a seguir financiando y haciendo un hoyo público respecto de estas otras prestaciones públicas que no van a tener mucho sentido, sobre todo considerando las tasas de natalidad que tiene hoy día Chile. Nosotros esperamos que este proyecto, así como somos un partido pro familia, que nos interesa que ojalá aumenten las tasas de natalidad, un proyecto como este también tiene que tener en vista cómo somos capaces de generar un aumento en las cifras de natalidad en nuestro país. Yo creo que nosotros hemos tenido la posibilidad de requerir información de cómo se está viendo este tema en el futuro gobierno. El futuro gobierno tiene la sala cuna universal dentro de su programa de gobierno. Pero lo que sí hemos visto, y particularmente en la Comisión de Hacienda que a mí me ha correspondido integrar, son muchos errores en los cálculos de ingresos y gastos de este gobierno. La deuda pública ha aumentado, el déficit estructural de este país lo han mostrado los informes de todos los organismos que le corresponde asesorar, el Consejo Asesor Fiscal, entre otros. Tenemos un problema presupuestario bien relevante. O sea, y el gobierno yo creo que tiene que llegar en marzo, darse cuenta cuál es la cuadratura de la caja, cómo se financian los beneficios sociales para poder avanzar. Y me parece que con los errores que se han cometido en esta administración, por la supuestamente mejor directora de presupuestos de la historia, en los cálculos que se han presentado, me parece que es prudente que llegue una nueva administración y que seamos capaces de ver de qué manera un beneficio como este puede sustentarse con un financiamiento ya sea solidario a través de cotizaciones adicionales, que no nos cerramos a que eso pueda ocurrir, pero también ver qué ocurre con todo el gasto público que hay hoy día en la red de jardines infantiles. No se trata de aprobar a mata caballo un proyecto y decir vamos a seguir financiando la red de jardines infantiles por el Estado de Chile y además metiendo un impuesto encubierto adicional a las pequeñas y medianas empresas en Chile. Esa es la discusión de fondo y es mentirle a Chile cuando el presidente Gabriel Boric acusa a la UDI respecto de esta manera. No sé, Jaime, ¿alguien quiere agregar algo para que tengamos acá al diputado Coloma?
Sí, no, muy cortito. Nosotros hacemos un llamado como partido al presidente Gabriel Boric de que no venga a maquillar las malas cifras que ha tenido en su periodo legislativo a último segundo para poder mejorar su imagen. Como bien dijo el senador Macaya, hubo 48 semanas legislativas en la cual prácticamente no puso en ningún segundo énfasis en esta materia y a último segundo viene a maquillar su mala gestión legislativa. Y además de eso, decir que por mi parte y parte del senador Macaya, los dos miembros de la futura Comisión de Hacienda, hay pleno interés de nosotros de que esto pueda salir a luz y que pueda ser aprobado. Pero queremos una discusión que esté bien hecha, con todas las reglas y con cifras claras, porque lamentablemente este gobierno no ha hecho eco de eso. Han dicho que este es ahora nunca cuando que se apruebe un proyecto como Salaguna, y usted que va a conformar el futuro Congreso, ¿esperaría que eso se apruebe ahora o está dispuesto a cerrar este debate ya cuando usted esté en el ejercicio Yo quiero las mejores leyes para Chile. Y si eso significa tomarse un par de semanas más para poder tener una buena sesión, ya sea la Comisión de Hacienda, la Comisión de Salud, perdón, la Comisión de Educación, nos vamos a tomar un par de semanas. A mí me gustaría que la ley que salga sea lo mejor posible y no legislar a mata caballo como lamentablemente nos está acostumbrando este gobierno a último segundo. esta tramitación ya lleva más de 10 años dentro del Congreso? No es Solamente como dato, este es un proyecto que presentó en su momento el presidente Sebastián Piñera y desde esa perspectiva, después de 48 meses de gestión legislativa de este gobierno, que en la última semana, antes de que comience el receso legislativo, se plantee que acá hay un problema con la UDI, me parece que endilgarle las responsabilidades de su propia ineficiencia algo que es irreal, es inventar un fantasma. Y nosotros a ver, y lo voy a decir abiertamente, a mí me enorgullece ser un partido opositor al presidente Boric y que tenga una especie de obsesión con nosotros respecto a estas materias, pero creo que nosotros siempre, y lo hemos demostrado en la reforma previsional, en las reformas de seguridad que aprobamos en este gobierno, incluso a propósito del proceso constituyente, de que estamos disponibles para los buenos acuerdos y vamos a estar disponibles, nos da lo mismo si lo firma este presidente, el próximo presidente. Creemos que en la medida que se ponga la evidencia técnica arriba de la mesa de que esto no va a impactar el empleo, no va a impactar a las pymes, no va a ser un impuesto encubierto y que se va a hacer con el financiamiento público de toda la red de jardines infantiles, avancemos, de todas maneras, pero están puestos ahí arriba de la mesa los requisitos. A ver, dos cosas. Yo creo que el presidente Gabriel Boric tiene una obsesión con la UDI y a mí me parece que eso demuestra que hemos sido un partido de oposición cuando hay que serlo y hemos sido capaces de construir acuerdos cuando ha sido necesario. Le pido al presidente Gabriel Boric que recuerde la reforma previsional, que creemos que fue importante para Chile, y los acuerdos que se llegaron en materia de seguridad. Por eso yo no voy a caer en el juego de responder sobre si en privado se dice algo o no. O sea, yo lo descarto de plano. No es cierto. El presidente le ha mentido al país, ha decidido mentirle al país con una estrategia comunicacional de responsabilizar algo que no es cierto respecto de su propia incapacidad para avanzar en una reforma que en 48 meses no le puso urgencia. O sea, no hay ninguna urgencia en 48 meses y para que venga la última semana legislativa a responsabilizar a la UDI me parece que habla de sus propias incapacidades. Mira, hemos tenido en este gobierno la salida reciente del ministro de Salud, Diego Pardo, justamente por este tema, por el desastre que ha sido la gestión en esta materia. Hay que recordar que desde el actual oficialismo, cuando entonces estaban en el Parlamento como oposición, fueron impulsores de postergaciones de pagos en las cuentas de luz que son bastante responsables de lo que hoy día significa este tema. Nos parece que hay que mirar el proyecto. No lo he visto en detalle, le va a corresponder, me imagino, a la próxima ministra de Energía, Jimena Rincón, hacerse cargo de este tema, porque no creo que se legisle en una semana un tema de esta envergadura. Yo creo que el presidente Gabriel Boric está empezando a pasarse al lugar que le va a corresponder a partir del 11 de marzo, que quizás va a empezar a liderar con un estilo diferente la futura oposición.
Nosotros vamos a estar en el oficialismo, pero bueno, ahí va a estar la UDI para defender las convicciones, para defender lo que significa nuestra idea y particularmente la capacidad de construir acuerdos cuando le hacen bien a Chile, en Sala Cuna, como lo hicimos en pensiones o como lo hicimos en seguridad. Senador, ¿y qué le parece el tono del presidente Boric respecto a los mismos, como cuando arremete implícitamente en contra el presidente electo por sus discursos? Yo creo que el presidente electo ha tenido la capacidad de darse cuenta que el momento que vive Chile hoy día exige pragmatismo en la toma de decisiones. Yo veo al futuro ministro de Vivienda yendo a emplazar a personas que por una lagartija o por un arbolillo o por un naranjillo han paralizado proyectos de vivienda que son importantes para los chilenos. Cuando tú ves que la ideología, el medioambientalismo profundo que se trató de imponer el proceso constituyente, o situaciones que finalmente tienen que ver con más ideología, terminan generando más problemas que soluciones de temas concretos para los chilenos. Yo creo que el presidente electo se refiere fundamentalmente a eso, a cómo solucionar los problemas reales de los chilenos con gestión. Y si el presidente electo tiene hoy día, si el presidente Boric quiere hacer una crítica al futuro presidente cuando aún no empieza a gobernar y que tiene que demostrar con gestión a partir del 11 de marzo cómo lo va a hacer, me parece que está de nuevo poniéndose en el lugar, anticipando el lugar que le va a corresponder ocupar desde el 11 de marzo, que me imagino que va a ser un lugar como comentarista o como líder de la oposición. Creo que ese va a ser el lugar que va a ocupar el presidente Boric, pero le pediríamos desde la UDI que ese lugar lo empiece a ocupar en marzo, que no sea antes de que termine su gestión, que todavía le quedan muchos problemas por resolver, que le toca hacer una gestión importante en la emergencia de los incendios, que sea capaz de hacerse cargo, que no la deje de lado y que no se pase antes del 11 de marzo a liderar la oposición en Chile. Yo creo que Chile le exige más a ese cargo y a la importancia que tiene el presidente de la República. Yo espero que prime un presidente que se preocupe primero de los intereses de Chile, de cómo impacta la conversación internacional en los intereses de Chile, de si es capaz de generar, a partir de las visitas que ha hecho. Yo lo vi en una importante reunión, me tocó acompañarlo en reuniones con el presidente Lula da Silva, en una reunión con el presidente Paz de Bolivia, o sea, reuniones que son de altísimo nivel respecto a problemas que tiene Chile hoy día en materia migratoria, en materia de nuestras fronteras y que lo tiene que hacer. Y es parte, el primer ministro que tú me señalas es un primer ministro electo democráticamente en ese país. Si el presidente se juntó con la también primera ministra de Italia, un país con el que Chile tiene... Pero yo no he visto al presidente Boric hacer críticas o anticipar supuestos retrocesos en derechos de las mujeres. Yo creo que la ministra Orellana también en esto inventa castillos en el aire respecto a cosas que no son reales. Que no invente situaciones o posturas a propósito de reuniones que ha tenido el presidente José Antonio Kast con líderes democráticamente electos. Yo espero que en los próximos días el presidente Kast se siga reuniendo con líderes internacionales que velen en el futuro por el interés de las relaciones de nuestro país y las relaciones económicas. Si se junta con el presidente Trump, por muchas críticas que pueda recibir el presidente Trump, tiene que ser por el bien y por el interés superior de Chile. Esto a propósito también de esta decisión anticipada antes de que le corresponda asumir el futuro gobierno de respecto a lanzar una candidatura internacional de la presidenta Bachelet. Nosotros tenemos distancia respecto a esa nominación, pero acá lo que importa es el interés superior de Chile. Si esa nominación va a ser contraria a los intereses de Chile, porque vamos a ganarnos quizás la animadversión de un presidente o de un gobierno como el de los Estados Unidos, obviamente no se está pensando en los intereses de Chile, se está pensando en su propia agenda ideológica. Eso es lo que yo le pido al presidente actual de Chile, que siga gobernando hasta el último día pensando en que es el presidente de todos los chilenos y que no empiece a asumirse y a pensarse como el líder de la oposición desde el 11 de marzo. Senador, justamente en esa línea quería preguntarle, porque el presidente Boric comentó la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, dijo que, cuestiona nuevamente al presidente Trump
por buscar resurgir la doctrina Monroe, que América sea para los americanos y hacer la diferencia que no solamente Estados Unidos, sino que todo el continente. ¿Cómo se toman esa nueva mención y si creen que va a tener algún efecto en la candidatura de la expresidenta? ¿Usted cree que le hace bien a la candidatura de la presidenta Bachelet que el presidente Boric, que es el promotor de la candidatura de la presidenta Bachelet, tenga estos ataques permanentes al único o a uno de los pocos que tiene derecho a veto respecto a esa candidatura? Yo quizás acá hay un acto de empujar una candidatura y después al mismo tiempo atacar al que tiene derecho a veto respecto a esa candidatura. Me parece que es evidente lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric. Y de nuevo, ¿qué es lo que tiene que primar en una relación con Estados Unidos, con China, en el escenario geopolítico que tiene el mundo hoy? Es la capacidad de ver qué es más importante, más relevante para los intereses de los chilenos. Inversión, trabajo, la capacidad de que países como Estados Unidos puedan tener la capacidad de seguir confiando en nuestro país como un destino para su inversión y para generar empleo y negocios. Yo creo que eso el presidente Boric, ciertamente, con este tipo de comentarios, más allá si te guste o no Bad Bunny, creo que no lo tiene mucho a la vista. Senador, una última consulta respecto a la misma línea final de la ministra de Mujer, Antonio Orellana. Hoy día la mañana afirmó que la comisión no pudo sesionar porque quien la preside, en este caso el senador Gustavo Sandoza, salió del país y empezaron un reemplazo. Sí, es cierto eso. Pero es que, a ver, ¿usted cree que en una sesión de una comisión de educación, teniendo que pasar ese proyecto después por Hacienda, por la sala del Senado, por la propia Cámara de Diputados, se iba a terminar y se iba a resolver ese tema cuando había receso legislativo ese mismo día en la tarde? Es irreal, se está inventando, se está generando, pero efectivamente se hubiese podido tener una conversación que no es muy diferente que la que va a poder tener los primeros días de marzo, cuando todavía falta el trámite en educación, en Hacienda, en la sala del Senado, en la sala de la Cámara de Diputados. O sea, acá se está inventando un conflicto artificial para tapar su propia incapacidad de sacar adelante este tema. O sea, y después de 48 meses no haber puesto el tema ellos con la urgencia que requería. ¿Perdón? ¿Usted iba a ser el reemplazo? No, yo no soy parte de la Comisión de Educación. Oiga, y de otros proyectos prioritarios, ¿qué otros deberían impulsarse o cree que deberían meterse en alguno? Yo creo que cualquier proyecto que involucre cálculos hechos por este gobierno, con los errores, más bien horrores que han tenido los cálculos de este gobierno, uno tiene que revisarlo varias veces y esperar que Jorge Quirós y el equipo que va a asumir en la DIPRE a partir del 11 de marzo, ojalá tenga la capacidad de entender cuál es el impacto que generan. Este proyecto de Sala Cuna sí tiene un impacto importante en pequeñas y medianas empresas, en lo que significa un impuesto que se está aplicando, una nueva sobrecotización. Hay que recordar que hace poco tiempo atrás en la reforma previsional aplicamos una nueva cotización y no es inocuo, no es liviano, no es fútil aplicar una cotización de esa naturaleza, que en la práctica es un impuesto, cuando tú no haces nada con toda la red de jardines infantiles de Chile, que hoy día aplican más o menos $1.000 millones, que no es poca plata, cuando uno habla de $1.000 millones, son muchos recursos que hay que ver de qué manera se gastan eficientemente para que esto vaya en beneficio de todos los chilenos. Tengo un tema adicional que si quieren, se le puedo dar la palabra a Pablo Tolosa, no sé si les interesa que están pasando cosas en Procultura. ¿Ah? Sí, por supuesto. Sí. Yo estoy de acuerdo también. Pero en este proyecto en particular, el poder despacharlo, y en ese sentido, ¿no ha tensionado quizás la relación también al interior de los partidos de la oposición, que hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo? Lo hemos conversado con el senador Felipe Cast, con la senadora Paulina Núñez, y ellos han entendido que acá hay diferencias respecto de cómo aterrizar, poner la pelota al piso, ver los números y llegar a un acuerdo. Pero desde la UDI, y lo decimos fuerte y claro, tenemos acuerdo en avanzar en Sala Cuna, está en el programa de gobierno del presidente José Antonio Cast, más allá de que acá hay una especie de obsesión del actual gobierno y que pareciera que la obsesión es propia respecto a quién lo firma. A nosotros nos da lo mismo quién lo firma, nos interesa que sea una buena política pública que le haga bien a Chile, y desde esa perspectiva la conversación con toda la actual oposición, futuro oficialismo, es por sacar adelante este tema igual, y lo vamos a empujar, sea ahora en las primeras semanas legislativas de marzo o sea después del 11 de marzo, pero va a ser, esperamos que esto sea ley de la República, no sé, yo estoy pensando antes del primer trimestre de este año. Yo me pongo esa fecha porque creemos que es importante, y ahí vamos a ver si la actitud del actual oficialismo no va a volver a ser la misma que tuvieron cuando el presidente Piñera presentó este proyecto, que fue rechazarlo. Así que esa es un poco la manera que vemos este tema. Pablo, profesor Leandro.
Sí, teníamos a Pablo Tolosa con el tema de Procultura para que nos cuente un poquito. Pablo, en particular, ¿qué esperan del caso de Procultura y cómo el tribunal haya declarado que la Fiscalía presentó pruebas contradictorias? A esto se suma también que la Fiscalía pidió suspender la audiencia de desafuero contra Rego. ¿Qué proyectan en torno al caso? A ver, en primer lugar creo que el fallo del séptimo juzgado de garantía del juez Álvarez le falló al país. Estaban los antecedentes suficientes, las pruebas para acreditar el delito como también la participación de cada uno de ellos. Es por eso que el día de ayer, tanto el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado como este querellante particular presentamos un recurso de apelación a objeto que sea la Corte de Apelaciones de Santiago quien conozca nuevamente esto y se establezcan las medidas cautelares de mayor intensidad porque creemos que efectivamente están los antecedentes fundantes de la querella. Respecto de la solicitud de suspensión por parte de la Fiscalía del desafuero del gobernador Orrego, estamos de acuerdo con ello, toda vez que efectivamente hay una causa que es la causa inicial, que es la de Procultura, la cual se está en una apelación en la misma Corte de Apelaciones y creemos que lo prudente es que primero se conozca de esa apelación, se falle esa apelación y posteriormente se vea el desafuero. El hecho que se haya suspendido no significa que esta causa sale de la tabla, sino que solamente queda para la semana siguiente. Por tanto, es solo un retraso de una semana, conociendo en todo caso que esta causa lleva una investigación desde que se inició más de 2 años y medio. Por tanto, una semana más, pero que las cosas se hagan bien, creemos que es lo razonable. Para nada, creemos que es necesario que se conozca primero la apelación que presentamos tanto nosotros como el Consejo de Estado y la Fiscalía de la resolución del juez Patricio Álvarez. Entiendo que presentaron también en la audiencia chats en Correo y la Raíz en vivo. ¿Qué decían esos chats? A ver, respecto de los chats, lamentablemente la decisión del tribunal fue en su oportunidad no transmitir, como sí se ha hecho en todas estas causas que tienen relevancia pública, decidió no transmitir la formalización. Por tanto, no se conoció lo que se expuso. Lo que se expuso por parte de la Fiscalía es lo único que se pudo rescatar de la conversación entre Claudio Orrego y Alberto Larraín. Esta es una conversación por Telegram que el gobernador Orrego le señala a Alberto Larraín: hermano, revisa los WhatsApp si hay algo importante o que nos comprometa para que los borren. Si uno va a la conversación por WhatsApp entre el gobernador Orrego y don Alberto Larraín, no hay ninguna conversación, no se pudo restablecer ni una. Por tanto, es evidente que si uno suma lo que se señala por Telegram y uno va al WhatsApp, es evidente que se borró esa información. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Algo más? Dale. ¿Cómo van las negociaciones por la constitución de la mesa de la Cámara de Diputados? Sí, esto es una negociación que va a ser hasta el 11 de marzo en la mañana. Esto va a ser de largo aliento, así que paciencia les pido, pero solamente que quede claro, nosotros consideramos que como partido tenemos que estar en la cabecera, ya sea la Cámara de Diputados o bien en el Senado. Con alguna de esas dos nosotros esperamos quedarnos el 11 de marzo.